TLC. Los aranceles de aquí. Pero le da una puerta al mundo, porque pues no vamos a vivir toda la vida nosotros encerrados en Colombia, que es lo más... En este caso Amables televidentes, buenos días. El Canal 2 de la señal de Global TV en Cali, el Valle del Cauca, el Grupo Multisectorial, Gremio Empresarial Vallecaucano pujante y dispuesto a trabajar por la responsabilidad social empresarial, y la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán, les presentan el informativo Nuestra Gente, un espacio de análisis, un espacio de conversación con expertos que nos hacen pedagogía ciudadana para entender los grandes temas de la palpitante actualidad caleña, vallecaucana y nacional. Hoy nos acompaña la doctora Lourdes Salamanca. Ella es la directora del Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca. Buenos días, doctora Lourdes. Buenos días, es un gusto estar con ustedes acompañándolos en esta mañana en un tema tan atractivo como el que usted nos propone hoy. También está con nosotros Santiago Pérez. Santiago Pérez es un empresario vallecaucano del sector turístico. Él es el gerente de Pacific Travel Network, que es la red del sector turístico del Valle del Cauca, cadena productiva inspirada en el programa Industrias Culturales que lidera Confandi, la alcaldía y la gobernación del departamento. Buenos días, Santiago. Buenos días para todos. Como usted bien lo anota, esta red está llamada a traer turistas aquí al Valle del Cauca y convertir al Valle del Cauca como uno de los departamentos líderes en la atracción de turismo a nivel nacional e internacional. Nosotros somos más una iniciativa de ProSport que nos unió a varios agentes de viajes, hoteleros y operadores con el fin de crear una gran empresa para poder hacer lo que solo no podíamos hacer. Muy bien, y también está con nosotros Rómulo Marín, empresario vallecaucano ampliamente conocido porque, según las cuentas que él hace, de cada 10 vallecaucanos, 9 usamos zapatos Rómulo. Él es el empresario de Calzado Rómulo. Buenos días, Rómulo. Muy buenos días para todos y esperamos que esto nos salga muy bien. Bueno, entremos en materia. Hoy hemos escogido el tema Tratado de Libre Comercio, no solamente con Estados Unidos, sino esta apertura institucional que el país está comenzando a hacer para negociar con el mundo. Ya tenemos 40 días de haber iniciado operaciones en mercado abierto, llamémoslo así, con el Tratado de Libre Comercio de Colombia-Estados Unidos. Recientemente nuestro presidente Juan Manuel Santos estuvo en Costa Rica suscribiendo el documento de intención para abordar un Tratado de Libre Comercio Colombia-Costa Rica. De la misma manera, días antes se habían sentado los presidentes de Chile, de Perú, de Ecuador, de México, a discutir, y Colombia, a discutir lo que se llama el mercado del Pacífico, de la cuenca del Pacífico. De hecho, ya se está hablando de abolir la visa para México, de abolir la visa para Costa Rica, la visa para Chile, como una manera de ir introduciendo ese mercado subsectorial, subregional. También hoy tenemos aquí en Colombia al presidente de Corea. Él viene a ratificar el inicio del Tratado de Libre Comercio Colombia-Corea. Y el ministro de Comercio, de Industria y Turismo de Colombia está saliendo de viaje a Europa para abordar las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio Colombia-Europa, Unión Europea. El tratado o los tratados de libre comercio se entienden y no se entienden. Para el ciudadano del común eso es como negocios, pero no saben de qué tipo de negocios estamos hablando. Entonces nosotros en este canal
hemos querido invitar a 3 personas que desde su diario trabajo lideran la economía en el sector industrial propiamente dicho, que es el sector del calzado y el cuero, con Rómulo, desde el sector de la infraestructura, haciendo análisis, seguimiento, interventoría, control, a todo lo que tiene que ver con carreteras, con puertos, con aeropuertos, con telecomunicaciones, con todo el proceso de la logística, el transporte, como lo hace el Observatorio de Infraestructura en cabeza de la doctora Lourdes, y la promoción de Colombia como destino turístico, con aquella frase de que el peligro de venir a Colombia es no quererse regresar. Entonces, sin más preámbulos, pidámosle a la doctora Lourdes Salamanca que simplemente comience respondiéndonos una pregunta. ¿Está Colombia, a juicio de ustedes, los empresarios agremiados en su observatorio, preparada como país para enfrentar los retos logísticos y de transporte que implica un comercio bilateral ampliado? Realmente no. Nosotros en infraestructura vial nos hace falta mucho para estar a la altura de los mercados internacionales. Hoy por hoy el observatorio estaba haciéndole seguimiento a la sola construcción de 118 kilómetros de doble calzada Buenaventura, que se ha convertido en un fuku porque ya no... cada día le sale un problema más. En el días pasados nos reunimos con el ministro del Transporte y él decía, busquémosle otro problema a la vía, solo tiene problemas, y ya a 40 días de haberse suscrito el TLC con los Estados Unidos, nosotros aún estamos debiéndole mucho al país y debiéndole mucho a nuestros empresarios en materia de infraestructura vial. Y qué se diga de la infraestructura férrea, esa es una... apenas está reactivándose cuando ya tenemos los tratados firmados, cuando ya tenemos las obligaciones comerciales con el extranjero. Eso apenas es un hito que apenas está reactivándose y lo tenemos ahí. Los aeropuertos, pues no, qué decir de los aeropuertos en el país. El aeropuerto de Cali es un aeropuerto de segunda, exactamente, no está a la altura de la ciudad. Buenaventura no tiene aeropuerto, y en materia de comercio marítimo, Buenaventura hoy por hoy no está a la altura de Panamá, no está a la altura de los puertos del sur del continente, como Valparaíso, como Callao. Apenas estamos haciendo un ingente esfuerzo para llevar la profundidad a 12.5 y a 13.5, cuando ya Panamá está trabajando en 15. Sí, perdóname que te interrumpa, la verdad que nos coge lo que tú acabas de decir, yo creo que es casi el 60, 70, 80% de la realidad. Uno va a otros países y ve el aeropuerto en una forma espectacular, o sea, apta para un TLC. Nosotros venimos siendo ya casi los últimos capítulos de TLC que estamos entrando. Nosotros no hemos podido tener nunca TLC debido a problemas anteriores, situaciones de guerrilla que no dejaban que aquí entrara nadie. Hoy en día ya, gracias a Dios y al presidente Uribe y al presidente Santos, se ha podido ya que la gente del mundo mire a Colombia, porque cuando uno habla a nivel turístico, por decir algo, yo conocía personas que vivían en Puerto Rico, colombianos que vivían en Puerto Rico, que no querían nunca venir a Colombia, les daba temor, porque la guerrilla, cuando él se fue de aquí de Colombia, estaba en el monte, pero que él sabía que hoy en día la guerrilla ya estaba en las ciudades, que él nunca regresaría a Colombia. Entonces, hoy en día ya vemos de que la gente ya quiere asistir, venir a visitar a nuestro país, igualmente la gente que quiere hacer inversiones. Bueno, a propósito de eso, Rómulo, usted, que es industrial del sector del calzado, contéstenos, en estos 40 días, ¿ha notado algún cambio? ¿Ha sufrido alguna consecuencia? ¿Ha aprovechado alguna oportunidad nueva que se le ha presentado después de que el 15 de mayo iniciaron las primeras negociaciones sin aranceles para más o menos el 90% de productos exportables colombianos a Estados Unidos y el 80% de productos exportables de Estados Unidos a Colombia? Bueno, no se ha visto ni incluso el tema del calzado que tenga que ver con Estados Unidos. Para mí, primero que todo, ellos zapatos para acá no pueden traer porque les es muy difícil cuando son hechos en Estados Unidos.
¿sí? Porque ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo sí queda fácil para los colombianos que ya están manejando o han manejado los Estados Unidos, que ya tienen de pronto unos tipos de clientes, porque es que allá la numeración es americana, los anchos son también especiales. Ese tipo de situaciones, para uno entrar a una cadena, es muy difícil. Entonces, no he aprovechado en este momentico, más estoy preparado para, lo digo con mucho esfuerzo, porque viví en Estados Unidos, de que de pronto algún almacén, alguna tienda de Estados Unidos quiera que se le haga o se le produzcan zapatos aquí, ellos mismos le pueden traer las hormas, la maquinaria, el estilo, todo, porque lo viví en Estados Unidos yo eso. Estando en Estados Unidos, compañías, tiendas grandes de 150 y 160 tiendas, llevaban a las empresas donde yo trabajaba, llevaban todo completico, porque no había productos, hasta que llegó de pronto a la China, y decía el mismo empresario, Rómulo, me sale más barato traer los zapatos de la China que hacerlos aquí mismo en Estados Unidos. Yo digo y manifiesto, nosotros con el salario mínimo que tenemos, podemos en este momentico mandarle zapatos, pero con mucha hambre, y la verdad que yo no he estado tan de acuerdo nunca con el salario mínimo que pagamos, porque necesitamos ser lo más productivos posibles en este momentico para hacer de que el Valle del Cauca pueda tener gente que coma. Y cuando uno dice de competitividad, yo hago mucho énfasis en lo que tiene que ver con el trabajador. Primero, si yo quiero hacer un producto de buena calidad y competitivo, tengo que tener todo a mi alrededor que sea competitivo. La seguridad social en nuestro país está por el piso. Yo tengo 630 trabajadores y yo mando 10 trabajadores, por decir algo, a la EPS, y la EPS lo primero que me dice es que vaya 3 días para la casa a descansar, que Calzado Rómulo los paga. Eso no es correcto. Esos 10 trabajadores los necesito para que hagan el trabajo que hay que hacer. Entonces eso complica de pronto la productividad como tal, para uno decir que puede ser competitivo en un TLC. Lo que ella decía, las carreteras no las tenemos adecuadas para nosotros ser competitivos, entonces sí necesitamos de parte del gobierno que haga hacer todas estas cosas alrededor de nosotros, que sean competitivas, como dice, le decía un niñito al papá, papá, ¿por qué dicen que la unión hace la fuerza? Y dice, se vea mi hijo, usted coja un lápiz y lo puede partir fácil, pero coja 10 lápices y los parte y verá que no los puede partir fácil. Por eso se dice que la unión hace la fuerza, y eso es muy importante. Muy bien, y ahora entonces escuchemos a Santiago, que también desde otro sector, el sector turístico, alguna mirada, alguna reflexión tendrá que hacer sobre qué significa no solo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino los potenciales tratados de libre comercio que están por venir y los que ya están en ejecución con Perú, con Chile, etcétera. El turismo, ¿ha sentido algún efecto con respecto a los tratados de libre comercio? ¿Ustedes, los empresarios del sector turístico, tienen expectativas con los tratados de libre comercio? Sí, y bastantes. Nosotros como sector turístico vemos que los tratados de libre comercio en realidad nos van a beneficiar. Van a venir más comerciantes, más personas al país, va a haber más flujo. Y eso se ha venido viendo, porque Colombia estaba en menos de 1 millón de visitantes al año. Ahorita estamos llegando a los 2 millones. La meta es llegar. ¿En cuánto tiempo hemos pasado de 1 millón a 2 millones? En 10 años. En 10 años. España recibe 50 millones de turistas. O sea, eso no es nada. Estados Unidos 100. Sí. Pero es un comienzo. Bueno, sí, claro. Pero nos hemos demorado 10 años para pasar de 1 millón a... Pero no todo es malo, es un buen comienzo. Vamos a llegar a los 4 millones de turistas. La meta es llegar a los 4 millones. ¿En cuánto tiempo? En 3, 4 años. O sea, al final del gobierno de Santos. Sí. Ya. Toca hacer ingentes esfuerzos para que la publicidad negativa que tenía Colombia se vuelque hacia. ¿Están apostando algún afuera. tipo de turismo? Por ejemplo, el turismo corporativo. de corporativo, negocios. Sí, corporativo de negocios.
va a venir más gente al país. ¿Y tenemos infraestructura hotelera para eso? Están entrando grandes cadenas. Aquí en Cali ya hay adquisiciones, van a construir 2 o 3 hoteles de cadena grandes. Aquí en Cali. Sí. Se ha adelantado Medellín, Bogotá y la costa. Nosotros en Cali tenemos 5.000 habitaciones hoteleras, mientras que en Bogotá hay casi 20.000 habitaciones y hay una cantidad de inversión en el sector turístico. O sea, están construyendo hoteles en cantidades si ustedes han visitado la capital últimamente. Bueno, antes de continuar, permítanme que nuestros reporteros nos muestren una pequeña crónica periodística que prepararon para este programa. Vamos a mirarla. El fortalecimiento y el establecimiento de flujos comerciales, financieros, tecnológicos y de inversión se van consolidando cada día más a medida que pasa el tiempo. Y hoy, cumplidos 40 días, debemos anotar que el reto está ahí, en las ganas de poder brindar lo mejor al exterior y saber que dejar huellas sólidas y con marcas de buenas estrategias e intenciones para un TLC. El 100% de los productos colombianos en materia industrial, la gran mayoría de los productos agrícolas colombianos puedan entrar al mercado americano sin pagar aranceles. Esto es, nos quitamos el problema de los aranceles, los sufrimientos que vivimos, por ejemplo, el año pasado cuando el APDEA se interrumpió y nuestros floricultores, nuestros textileros, nuestros confeccionistas vivieron más de 9 meses pagando aranceles para poder entrar al mercado americano, compitiendo con países que producen lo mismo que Colombia, pero que estaban entrando en condiciones preferenciales al mercado americano. Esto protege el empleo colombiano, pero además le da perspectiva de crecimiento a la exportación colombiana y al empleo colombiano a partir de ahí. Se pensó en una oportunidad que el TLC era inalcanzable para Colombia con los Estados Unidos. Mucho se habló, se comentó, se presentaron marchas en contra de esta negociación, pero ya hoy se cumplen 40 días y al parecer todo va viento en popa. Los dos gobiernos han cumplido sus expectativas como se tenía pensado, pero el Valle del Cauca, donde se encuentra el principal puerto de Colombia, tiene su territorialidad. El secretario de Gobierno, el doctor Diego Luis Hurtado, tomó con mesura y optimismo lo que va el tiempo del TLC. Pues el Valle del Cauca está en la expectativa de lo que va a hacer. Yo diría que este proceso del TLC está madurándose. En términos de seguridad estamos listos. Ustedes saben que los inversionistas se atraen cuando hay condiciones y en temas de seguridad le venimos ganando este primer semestre la batalla a la inseguridad. O sea que vamos a poder trabajar bien. Y en cuanto a nuestros exportadores, digamos, creo que está preparando el Valle del Cauca, sobre todo en lo que es la despensa agrícola, ahí se están dando todas las garantías y esto está iniciando. Lo importante es que hoy ya se firmó y no hay una tragedia en el Valle del Cauca como algunos se imaginaban. Tampoco hay que dejarse llevar por el optimismo, hay que seguir trabajando duro, trabajando con calidad, mejorando los procesos, mejorando infraestructura, que es muy clave, y hay un programa muy importante para mejorar las vías terciarias, que seguramente va a hacer que los campesinos sean más competitivos a la hora de colocar sus productos. Yo diría que sí, pero sería como muy pronto para dar un gran diagnóstico. Yo diría que los exportadores se están preparando y digamos que los hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, también ellos están ya enviando sus emisarios a analizar cuáles son los negocios viables y es probable que ya en unos 6 meses sí tengamos unas cifras muy claras de ver cómo está la balanza comercial frente a este TLC. Los habitantes de Cali, desprevenidos, opinan sobre un tema que les es indiferente al diario vivir. El TLC, algunos a la fecha lo confunden, lo conocen muy poco y otros saben, pero lo que los medios de comunicación les anuncian a diario. Este es el sentir del caleño con este tema crucial para la economía de una región como la Pacífica colombiana y el desarrollo de las mismas. Pues todavía no sabemos, es algo muy prematuro decirlo hasta ahora, por lo que Colombia apenas está viendo pues el alcance pues, de todo ese tratado. ¿Pero cree que le va a ir bien o le va a ir mal? Pues si nos preparamos y enfrentamos todo, pues posiblemente sí. El resto va a ser un fracaso. La verdad es que no me doy cuenta de nada de eso. De nada, no le puedo opinar nada.
En el momento es una etapa transitoria, pero creo que le va a ir muy bien porque esto es enriquecedor para tanto Colombia, para los Estados Unidos. Para nosotros va a ser una ventana muy buena de apertura para lograr ese mercado. Bueno, considero que todo proceso siempre lleva sus términos. Nosotros no estábamos preparados, realmente no estábamos preparados, Colombia no está preparado, tiene que acondicionarse, tiene que mirar costos aéreos, costos marítimos, de pronto tramitología. Bueno, ahí tenemos, son las versiones de personas expertas y también las impresiones del ciudadano del común sobre los beneficios o los interrogantes que generan los tratados de libre comercio. Recordemos que un tratado de libre comercio se define como la abolición de aranceles, es decir, de impuestos, de sobreprecios que los países que reciben las mercancías le cobran a quien las está exportando al país que las está recibiendo, para tratar de liberar y poner en igualdad de condiciones el producto que está en Estados Unidos con el producto que está en Colombia y viceversa. Hay un tema que quisiéramos que ustedes nos ayuden a comprender. Colombia es un país que es una esquina en el subcontinente americano. Y como esquina tiene una ventaja geoestratégica por los mares, por las distancias geográficas aéreas, etcétera, que podría permitirse convertirse en una especie de zona franca continental para que otros terceros países o inversionistas de terceros países llegaran a montar empresas en Colombia con destino exportador a Estados Unidos. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Pues frente a la libertad de comercio que estamos viendo, yo creo que puede ser una materia de una salida comercial del país, generar ingresos, atraer el comercio y las grandes fábricas al país. De hecho, ya en el pasado nos había ocurrido, tuvimos aquí muchas fábricas, nosotros fuimos sede de mucha manufactura internacional que vino al país buscando las comodidades que el país ofrecía, y de pronto ahorita con el Tratado de Libre Comercio vuelva y se reactive esta... Sí, me parece genial y me llamo a volver fanático tuyo, ¿no? Porque lo que ella dice en realidad son los puntos claves. Yo incluso hago mucho énfasis en la garantía. Aquí en Cali casi que un porcentaje de gente, usted la escuchaba decir, ¿dónde trabajas? Y decía, en la garantía. La garantía era una empresa que manejaba más de 1000 y pico de trabajadores haciendo textil. Y hoy en día se sorprende la gente cuando tiene una empresa 500, 600, 700 trabajadores. Y hace cantidad de años, yo creo que más de 30 años, existían empresas de ese tamaño y eran cosas traídas del exterior. Por eso yo digo de que ya hoy en día podemos volver a entrar, por eso yo miro el TLC, como le llamemos, a pesar de que todas estas cosas vienen hacia nosotros, lo veo con mucho ánimo, porque sé que si ponemos mente positiva vamos a hacer el gran bien para nuestro país. Cuando hablamos de pronto del tema de exportar productos agrícolas de aquí para Estados Unidos, estamos sembrando papas con las manos, estamos sembrando arroz y cositas con las manos. Se requiere tecnología para poder ser competitivo. Que ahí hay una ventaja del Tratado de Libre para importar maquinaria y cosas de estas. Sí, pero aquí en nuestro país existe algo, y te lo digo por experiencia. Resulta y acontece que aquí la gente tiene una empresa y cuando estas personas consiguen algún dinero, en vez de invertirlo en una máquina, lo que hace es invertirlo en un carro muy bonito, una casa muy bonita, y se consigue otras 2 mujeres más, o se va al exterior a pasear, o vive en otro, o invierte la plata en otro país. Ese es el dilema de pronto. Eso es falta de capacitación a nuestros empresarios. Exactamente. Esa es la falta de educación. Porque cuando uno se vuelve empresario, que se sepa que un empresario es para formar empresas, y eso es lo que yo trato al máximo de hacer también. Entonces, la educación que tenemos que darle nosotros, tanto al empresario, igualmente a los trabajadores, porque los trabajadores que no sienten las empresas, pues no va a haber competitividad. Y la realidad es de que
Puede que en este momentico nosotros no podamos ser competitivos en volúmenes con los Estados Unidos o con otros países, pero podemos ser competitivos con calidad, que es lo que podemos nosotros en este momentico brindarle al exterior, es la calidad de los productos, que sean hechos con muy buena voluntad, con amor, no con tanta maquinaria, porque nos ganan, en este momentico nos ganan. ¿Qué manifiesto yo también a veces? Compremos productos colombianos, que comprando nosotros productos colombianos generamos empleo, le damos la oportunidad a todos estos jóvenes que están en la calle pidiendo pista para hacer algo. Si compramos productos del exterior, posiblemente vamos a mantener personas desocupadas. Por eso les digo yo a los empresarios, capacitemos a esta juventud, le digo a los SENA, a las entidades de apoyo del gobierno, que capaciten a los jóvenes, preparen a los jóvenes para hacer cosas productivas, manualidades, para que no tengamos, por decir algo, gente que uno diga, necesito 10 zapateros, no hay, no se consiguen, no se ven, y eso nos afecta a nosotros también Santiago, en muchas partes. Ustedes, los industriales del sector turístico, además de tener infraestructura hotelera, es decir, camas, restaurantes, donde atender a los visitantes que llegan a hospedarse, deben tener un entorno de oferta turística que anime a que ese ejecutivo que viene a hacer negocios o este turista que viene con su familia a descansar y a conocer la región, pues tenga reales alternativas. ¿Cómo está el Valle del Cauca? ¿Cómo está el país a nivel de cadenas de valor agregado para ofertarle a los turistas que vengan acá? El Valle del Cauca en realidad está todo por hacer. Hay un lema que decimos que el valle lo tiene todo. En realidad, dentro de la oferta exportable a nivel turístico del Valle del Cauca tenemos dos muy importantes. Uno es el producto salsa, que es algo que a Cali la conocen como la capital mundial de la salsa, y eso no nos lo quita nadie. Precisamente nuestra red quiere hacer un tema relacionado con un Congreso Mundial de Salsa y ir posicionando eso como un evento a nivel mundial. Y también tenemos otro tema que es muy importante, que es el paisaje cultural cafetero. Dentro del valle hay unos municipios que tienen ese paisaje cultural cafetero, tales como Sevilla, Caicedonia, Trujillo, la parte norte del valle. O sea, el valle tiene 2 de las 3 apuestas exportables de Colombia como país a nivel turístico. La otra es la ruta de Gabriel García Márquez. O sea, son las apuestas a lo que todo el país o el país nos reconoce como únicas a nivel mundial. Pero a ver, cuando uno oye hablar de la zona cafetera, de hecho la zona cafetera comenzó a disputar mucho mercado turístico al Caribe, a Cartagena, etcétera, porque había infraestructura hotelera, de recreación, de deportes, etcétera. ¿El Valle del Cauca en esos municipios tiene esa infraestructura hotelera? No la tiene, pero está la ciudad de Cali y uno puede ir a hacer un pasadía. Es que Cali es un repartidor de tráfico, ¿sí? No importa por dónde entren. Cortarle un momentico. Imagínense que en otros países el solo hecho de conocer un sitio portuario ya es una cosa turística, porque hay muchas personas que no conocen cómo se carga un container, muchas personas que no conocen un barco cargador, y eso sería el solo hecho de Buenaventura, haber tenido ya preparado, haber tenido ya listo de pronto a Buenaventura como puerto de carga, de salida, de entrada de containers, sería algo espectacular, ¿sí? Mostrar de pronto, ella habló del tema del tren. Yo he sido partidario del tren, los costos que nos genera tan económicos el tren. Yo no sé si eso fue una situación política o cuál fue la razón de haber desaparecido la vía férrea de Buenaventura, Cali, Jamundí, todas esas cosas de aquí para allá que se transportaba por intermedio de tren,
eso era algo divino, eso era algo económico, es algo que en Europa el tren es para todo el mundo. En el tren uno en Italia, en Francia se encuentra pobre, rico, se encuentra todas las clases habidas y por haber. Ese tren desapareció de aquí de nosotros, no sé cuál fue la razón, porque alguien compró 50 camiones y quería ponerlos a trabajar de Buenaventura a Cali, Buga, a Tuluá, no se sabe la razón, pero... Y nos hemos quedado corto en todo, porque no tenemos infraestructura férrea, tenemos muchos camiones, tenemos muchas tractomulas rodando en las vías, pero tenemos muy malas carreteras. Sí. ¿Qué se le saca de positivo al TLC haberlo firmado tan prematuramente? Porque frente al desarrollo que tenemos se firmó muy prematuramente, pero nos obliga a trabajar, a ir adelante, a que lo que teníamos proyectado para 5, 6, 7 años se tenga que hacer ya, si queremos tener a Colombia en ese... Eso me recuerda también una situación de las cuales nosotros siempre tenemos que tomar las decisiones, si no la tomamos nos va a pasar igual. Uno cuando va a subir una escalera altísima, no se puede poner a mirar allá la escalera, a la última que va a subir, sino la primera. Entonces uno debe ir escalón por escalón. Ya arrancamos, ahora lo que yo quiero y pido a todo el mundo es de que nos pongamos positivos para que nos unamos y echemos para adelante, como quien dice, todo el mundo a correrle, a caminarle a lo que tiene que ver con el TLC. Porque una de las cosas que más de pronto nos hace daño a nosotros, política, industrial, económica, física, mentalmente, es las oposiciones permanentes. Cuando alguien hace algo, inmediatamente le hacen oposición. Sea bueno o sea malo, le hacen oposición. Pero la verdad es que debemos de ponernos de acuerdo, conscientes, a hacer de que las cosas se den bien. Ya hoy en día tenemos un TLC, todo el gobierno, todos los industriales, todos los colombianos debemos de trabajar a lo que es el TLC, porque se van a beneficiar todas las partes turísticas también, se van a volver muy amenas. ¿Cuánta gente quiere venir a Colombia desde hace muchos años y nunca ha venido aquí? Porque anteriormente Colombia estaba un poco insegura. Hoy en día Colombia está más segura, la gente ya quiere venir, ya quiere visitar. A propósito de eso que está diciendo Rómulo, a los tres les pregunto, ¿por qué razón los empresarios de los diversos sectores económicos no cogen unos 2 o 3 plataformas transversales y todos empujan a la presión al gobierno para que resuelva esos problemas? Por ejemplo, la vía férrea, eso es algo que le interesa a él, que exporta calzado, pero le importa a usted, que es del sector turístico, claro. Le importa a usted, que es industrial de cementera, industrial de carreteras, industrial de vagones, industrial de rodamientos. Es decir, todos los sectores económicos terminan interesados y beneficiados si apostáramos por 2 o 3 ejes transversales. Pero a veces uno nota que, por ejemplo, ustedes, los del sector turístico, discuten que se les abra la oportunidad de hacer un nuevo hotel y trabajar 2 o 3 sitios turísticos, y no se preocupan por si hay vías, por si hay ferrocarril, por si hay seguridad, o viceversa. Él exporta y no se preocupa si hay ferrocarril, si hay puerto marítimo, si hay puerto aéreo. Allí, ¿cómo hacer para que los empresarios de alguna manera se unan y escojan 2 o 3 ejes transversales para pelear y hacer presión política en el buen sentido de la palabra? Se tiene que conformar mejor el rango de acción del grupo multisectorial, doctor Tejada. Bueno, usted ya está haciendo una apuesta importante, se va a vincular al grupo multisectorial, está bien. Sí, bienvenido. Muchas gracias. No, en realidad esa ha sido como una concepción muy de nuestra cultura, que cada uno jala por su lado en vez de ir jalando juntos. Lo que usted comentaba, don Rómulo, de la unión. Nos hace falta más gremios que aglutinen todos los sectores, no el gremio de los industriales, el gremio de los pequeños industriales, no el gremio del Camacol, o sea, una gran... Yo creo que nos falta es pensar en comunidad. Sí. Porque si seguimos pensando en la individualidad, es decir, el sector hotelero en su individualidad, y no piensa en que el señor del calzado le puede servir
como atractivo turístico al sector hotelero, que nada haces trayendo turistas a conocer el eje cafetero si no tienes vías que te lleven al eje cafetero. Entonces tenemos que pensar es en comunidad, en el desarrollo conjunto de nuestra sociedad como comunidad. No podemos pensarnos como entes aislados, porque ahí sí no vamos a dar pie con bola en este TLC ni en ningún tipo de desarrollo. Yo interviniendo de pronto con el permiso de él y hablando de unidad, yo en este momentico, por decir algo, estoy apoyando a Belisario Marín. ¿Cómo lo apoyo? Como industrial, ¿cierto? Como industrial en el sentido de que toda la gente que venga de Bogotá, que venga de Antioquia, que vengan aquí al Valle del Cauca, en Calzado Rómulo le regalamos un par de zapatos, regalamos un par de zapatos confortable. Eso se llama unidad, unirnos. Yo, un empresario del sector turístico con un empresario del calzado. Empresario del sector calzado. Yo le estoy regalando a las personas que trae Belisario Marín al Valle, yo le regalo un par de zapatos. La gente se va feliz, contenta. Y ustedes saben que turista satisfecho trae más turistas. Y llegará un momento en que habrá espacio para muchísima gente más, porque cada día la gente va a querer venir al Valle del Cauca a conocerlo, como dice aquí nuestro colega. La verdad necesitamos es apoyar, pero que no parezca como a veces digo yo entre como política, ¿no? Hable y hable y hable y no se realicen las cosas. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Educar la gente, nuestra gente debemos de educarla, nuestra juventud debemos de educarla. Si no empezamos por allí, todas estas cosas que uno ve tan difíciles llegar, porque el tren, pero imagínate mi amor, ¿cuánto nos vamos a demorar para hacer tren? Cuando acabaron con el taller donde se reparaban los trenes, dígame usted, tenemos que empezar a formar un poco de torneros, mecánicos, técnicos, y todas esas cosas son posibles trayendo gente del exterior. Hoy en día, como tú dijiste al inicio, aquí vinieron gente del exterior y colocaron empresas muy grandes. Tocaría que venir unos barcos llenos de maquinaria, de los mismos trenes ya listos para instalarlos. Esa sería la solución más rápida en ese momentito. A propósito de lo que dice Rómulo, el presidente Juan Manuel Santos en su viaje a China llevaba más o menos un portafolio con 200 productos de los 600 que Colombia está en capacidad de exportar, y les dijo a los chinos: vayan a Colombia a montar empresas. Siempre que se cumpla con el componente del 35% de origen colombiano, ese producto manufacturado en Colombia puede ser exportado a Estados Unidos y usted por triangulación llega al mercado americano, porque los chinos no tienen tratado de libre comercio. Eso que usted está diciendo es muy cierto, pero déjenme, vamos a mirar otro reportaje pequeño que nuestros periodistas nos han preparado sobre este interesante tema. Se cumplen 40 días desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y las expectativas alrededor de este han sido muchas. Desde inicios de su negociación en 2004, la interrogante surgió: ¿la economía colombiana soportaría dicho tratado? Pese a las opiniones que argumentaron que el país no estaba preparado, el tratado se firmó. Al final se ha aprobado el TLC, ya empieza su ejecución. Y hemos escuchado diversos sectores de la economía y la población colombiana y vallecaucana, lógicamente, expresando, unos indicando que se puede presentar una gran oportunidad para muchos sectores económicos del país, y otros, por el contrario, indicando su temor por el hecho de la concurrencia a nuestro país y nuestro departamento de elementos económicos de Estados Unidos. De todas maneras, ya la apuesta está hecha, ya los caminos están tendidos. Por ahora lo importante es procurar que el gobierno nacional tome medidas para coadyuvar a que todos estemos dispuestos, preparados para afrontar
tanto las posibles exportaciones que hagamos nosotros como las importaciones de los productos estadounidenses que nos lleguen a Colombia, esperando que ello no afecte en grado sumo, en forma contraria a la economía de nuestro departamento y nuestra ciudad de Cali. El TLC consiste en un acuerdo comercial bilateral que busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Sí, ya es una realidad el TLC en Colombia, se le da la apertura a un importante sector de la economía mundial como es la estadounidense. Yo creo que el Valle del Cauca sin duda alguna va a jugar siempre un papel importante, no solamente con el TLC con los Estados Unidos, sino lo que se está proyectando a nivel de los países asiáticos, como es la reciente visita que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos a la China, a Corea y todas a Singapur. Yo creo que el Valle del Cauca sin duda alguna hoy no es el patio trasero de Colombia, hoy es la puerta del progreso de este país y sin duda alguna vamos a jugar un papel muy importante. El acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio y básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre los implicados. Hay, como todo, hay unos privilegios enormes en cero aranceles para traer maquinaria, cero aranceles de la materia prima y la posibilidad de un mercado muy grande comparado al mercado nuestro para exportar grandes volúmenes y oportunidades inmensas, no solo en los sectores nuestros, seguramente nuevos sectores. Lógicamente va a traer ciertas dificultades y ahí es que tenemos que estudiar y tratar de innovar para buscar beneficios y para buscar cosas positivas y no negativas. Es una oportunidad inmensa para los pequeños empresarios. Yo siento que esta es una apertura inmensa de mercado, como lo planteé antes, que tenemos que profundizar y comenzar a innovar y a organizarnos para inicio de exportaciones y, por qué no, de generación de comercio abierto, no solo en nuestra región, sino en el exterior. Informó para ustedes Elisa Durán. Bien, ahí tenemos. Sigue la preocupación y a veces la incomprensión sobre qué significa y para qué sirve un tratado de libre comercio. Pero yo sigo insistiendo a los panelistas. Podría pensarse, por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que decía Rómulo ahora, pero ¿cómo es posible que no hagamos de Buenaventura un polo de desarrollo turístico, además de un polo de desarrollo industrial y además de un desafío de infraestructura? Y uno no escucha a los empresarios del sector turístico diciendo, bueno, que no haya solamente el hotel estación, que hayan otro tipo de ofertas turísticas, y eso va a generar dinámica para que entonces la carretera se termine, para que se reactive la vía férrea, para que haya mayor diversidad gastronómica, etcétera. Tú dijiste que esto era un debate, ¿cierto? Que no nos vaya a pasar como en Sábado Felices. Yo les digo algo, nosotros, colombianos, tenemos unas riquezas enormes, enormes, no nos habíamos dado cuenta, o muchos no queríamos saberlo. Venezuela, lleno de petróleo, pero, oiga, el país segundo de petróleo. Ecuador, lleno de petróleo. Y resulta que Colombia, por debajo de la tierra, como que no había petróleo. Eso era una cosa como un enigma. Nosotros éramos los no bendecidos por Dios, solamente petróleo para Venezuela y petróleo para Ecuador, y por debajo de la tierra, Colombia, ¿qué pasaba? Que no podíamos sacar el petróleo. Ya hoy en día, pudiendo sacar nosotros el petróleo, gracias a Dios, de este TLC que estamos hablando, tenemos plata para comprar. En vez de comprar aviones de guerra, en vez de comprar tanques de guerra, compremos infraestructura de lo que estamos hablando aquí. No digamos regalías, porque ¿cómo vamos a regalar lo que es de nosotros mismos? Lo que sale del petróleo, de las utilidades del petróleo, deben de comprarse en las tecnologías que necesitamos lo más urgente posible para Colombia, para aprovechar, para desatrasarnos los 50 o 40 años que tenemos de atraso nosotros a nivel del mundo, teniendo tanta riqueza. ¿Acaso Venezuela y Colombia y habían un par de placas por debajo para que no pasara? No, se nos chupaban el petróleo por debajo de cuerda y no lo podíamos sacar. Pero
con ese dinero que hoy en día está en disposición, por eso queremos unos buenos dirigentes para que la plata no se nos vuelva a desaparecer, porque así como somos de magos para vivir con un salario mínimo, así somos de magos para desaparecer la plata pagando que es que el abogado hay que pagarle 1.000, 2.000, 3.000 de millones, que por la demanda de no sé qué, y demandando al Estado a toda hora, y eso se vuelve un núcleo de miles y miles de millones que deberían de ir a la gente humilde, a la gente que necesita, y esos son los dirigentes que nosotros necesitamos dentro de la política nuestra, gente que ayude a la gente. Ustedes que son empresarios, si cogiéramos solamente el tema la doble calzada Cali-Buenaventura, Cali-Buga-Buenaventura o Buga-Cali-Buenaventura, ¿qué habría que hacer para que le demos a esto solución definitiva? Lo que hay que hacer es presionar al gobierno nacional para que apropie todas los valores que se requieren para que la doble calzada Buga-Buenaventura sea un hecho al mediano o corto plazo. El gobierno nacional hoy dice que que por plata no hay preocupación porque plata hay, pero resulta que no lo es tan así, no es una verdad tan de puño, porque resulta que cuando uno va a ver los contratos que ha firmado para la construcción de la doble calzada son contratos a 50 meses. Entonces un contrato a 50 y el TLC lo tenemos ahora, y la necesidad de la vía buena es de ahora, y estamos en un atraso de desarrollo vial hacia el puerto de 2 años, y entonces uno ve, ¿por qué a 50 meses? La pregunta es, ¿por qué a 50 meses? ¿Será que los constructores no pueden construir, como lo harían en cualquier lugar del mundo, una vía en tiempos... en un año. Por eso yo hacía... Resulta que el problema no es la construcción de la vía, sino las apropiaciones presupuestales. El dinero sí lo hay, es decir, 233.000 millones, que es el último recurso que han aportado en un contrato, lo tienen distribuidos en los próximos 4 o 5 años. Entonces el contratista no va al ritmo que la obra exige, sino al ritmo que el presupuesto le... Por eso yo hacía énfasis de que había que traer ya casi todo hecho del exterior, pero... ¿Qué tan importante? Imagínense ustedes el túnel. ¿Cuántos años llevamos haciendo el túnel? Pero es que no podemos traer túneles hechos del exterior. No, me refiero en cuanto a las demoras de las obras que se hacen a nivel de Colombia. O sea, el túnel no lo han terminado y ya llevamos un poco de tiempo, ya no hemos gastado el doble del presupuesto que supuestamente lo querían hacer. Gente del exterior lo hacía con menos presupuesto, ya se ha gastado el doble y no se ha terminado el túnel. Y igualmente que pasa lo mismo con el dragado al puerto de Buenaventura. El dragado del puerto de Buenaventura fue una odisea grandísima. El gobierno nacional le dejó a la sociedad portuaria para que con los dineros que tenía que la sociedad portuaria pagarle al Estado hiciera la contratación para que se hiciera más expedita, pero solamente hasta empezando este año se logró contratar el dragado a 12.5 y a 13.5. Y usted está diciendo que Panamá ya nos lleva a 15 metros. Panamá ya va a 15 metros, ya va a llegar a los 15 metros, es decir, nosotros con ese dragado que se está haciendo hoy día traemos el puerto a hoy. Pero cuando lleguemos al puerto a hoy, ya Panamá nos lleva 5 nos lleva mucho tiempo. Sí. Entonces, y no solamente es el dragado, no solamente es la llegada de los buques de gran calado, sino la capacitación y que este cambio ideológico de los empresarios se vea reflejado en la mejoría de la ciudad. Y usted bueno, usted ve Buenaventura, ¿qué atractivo turístico puede tener Buenaventura hoy día? No tiene ningún atractivo. Buenaventura no tiene en sí atractivos, los atractivos todos están a su alrededor. Pero sí, eso es lo que, disculpen. San Cipriano, los manglares, el tema de... Sí, lo que pasa es que esos son atractivos que digamos que no son aptos para un turista internacional, entonces de pronto es mejor que se queden así, naturales. El río Zabaleta. ¿Sí?
para que el turista venga y pueda apreciar eso. Pero el lado de lo natural hay que acomodar lo cultural, y eso sí tiene Buenaventura. Buenaventura tiene mucha cultura atractiva, Ajá. la cultura afro, sus prácticas, la comida. Su gastronomía es muy rica. Entonces lo que hay que hacer es volver atractivo al puerto, no solamente como puerto de buques de transporte de carga, sino en su generalidad. Lo que decía de un principio es una cuestión de todos, es enseñar que los jóvenes expresen culturalmente lo que saben, que se vuelva atractivo totalmente, que mejore todas sus condiciones. Yo diría algo importante para que de pronto el gobierno tenga en cuenta este tipo de situaciones. Hace muchísimos años la China tuvo un presidente Chanchún, no sé cómo es, lo llevaron a los Estados Unidos, a este presidente. Los Estados Unidos lo llevaron al líder de China. Ese señor vio cómo vivían los americanos y le pusieron sombrero en Dallas, lo llevaban para un lado. Ese chino se quedaba aterrado viendo esos edificios y toda esa cosa. Eso nos va a tocar a nosotros traer a esta gente hoy en día del exterior para que vean a Colombia y vean qué pueden hacer aquí en Colombia, qué pueden construir, que eso mismo, trayendo unos líderes del exterior a Colombia, nos ayudan a formar empleo, a generar empleo por lo menos, que es lo que está necesitando nuestro país. Aquí tenemos muchísima gente, que yo en estos días decía, de que bueno, ¿y qué van a hacer con estas personas que se han salido de la guerrilla, estas personas que se han salido de los paramilitares? ¿Qué hacen con esa gente? Hombre, se pueden quedar trabajando en las minerías, se pueden quedar trabajando también en las petroleras, todas estas cosas las pueden ayudar ellos a construir dentro de la selva, porque estas cosas están casi que en la selva. Sacar petróleo, yo diría hoy en día, ya se volvió una cosa técnica aquí en nuestro país. Tenemos guardado 40 años petróleo debajo de la tierra, y yo creo que eso nos debe de ayudar muchísimo, si no se lo han chupado los otros países alternos a nosotros. Bueno, sigo haciendo preguntas a ustedes para que converjan los intereses gremiales a la presión política que requerimos hacerle al gobierno. ¿Qué pasa con el aeropuerto? El aeropuerto de Cali es una vergüenza. Y además el aeropuerto de Santa Ana de Cartago está prácticamente inutilizado y también rezagado. Y el de Farfán de Tuluá. Es decir, ni tenemos aeropuerto de carga ni tenemos aeropuerto de pasajeros. Pero que no es ni de Cali, ¿no? Porque ahora que estamos hablando que es de Cali, porque el aeropuerto, hasta donde entiendo, anteriormente decían vamos a llegar a la ciudad de Palmira en el aeropuerto tal y tal. Hoy en día ya están manejando diciendo de que vamos a llegar al aeropuerto de Cali. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero espacios a nivel del Valle del Cauca para hacer un aeropuerto, ya no tenemos que decir aeropuerto de Cali, ni de Palmira, ni de Tuluá, ni de Buga, y no, vamos a tener que decir aeropuerto del Valle, para poder decir nosotros que podamos hacer un aeropuerto que verdaderamente sea representativo a nivel nacional e internacional, porque hay que tener dos, uno de pasajeros y otro de carga, ¿no? Correcto, así es. Aeropuerto del Valle del Cauca, y para una... ¿cómo se diría? Un apunte. Sí, tenemos el director de la Aerociviles del Valle del Cauca, y para mí no me es claro la actuación de él frente a los aeropuertos del Valle del Cauca. El aeropuerto del Valle del Cauca, Palma Seca, otrora, hoy Bonilla, Aragón, Palmira, Cali, no importa dónde quede, lo importante es que tenga una infraestructura acorde con lo que nosotros necesitamos. Nosotros no nos podemos quedar con un aeropuerto de segunda. Esto necesitamos que el aeropuerto mejore sus pistas, una segunda pista, que mejore los muelles de llegada. Es decir, nosotros necesitamos una reestructuración total del aeropuerto, y yo no lo veo al mediano plazo, y es necesario frente al TLC. Por eso es que el TLC para nosotros es una oportunidad de que nos lleven al siglo XXI, porque hoy día no estamos en el siglo XXI. Entonces es una oportunidad que no podemos dejar pasar. De todas maneras, yo le voy a decir algo que me dijo un italiano una vez. Me dijo, vea, Rómulo, usted vive en el siglo XV. Brasil es el siglo XX, acá en Europa es el siglo XXI, nosotros no hemos llegado ni siquiera al 18 para decir de pronto de que vamos a llegar al 21, tan rápido, sino, me lo dijeron, ¿no? Pero es una realidad.
La verdad que lo que uno puede pedirle en este momentico al gobierno es de que nos colocó en esta posición, somos colombianos muy activos, queremos hacer desde lo que ustedes quieren hacer políticamente, vamos a hacer el esfuerzo al máximo de seguir luchando, pero necesitamos esos empleos que ofrecieron, porque la verdad 350.000 empleos. 350.000 empleos que se ofrecieron, necesitamos verlos, necesitamos saber por dónde van a llegar, cuáles son, cuál es la forma. Yo estoy trabajando por mi parte y decía en estos días, hace 1 año y medio, 2 años, tenía únicamente 350 trabajadores, hoy en día tengo 630. Y cada día diseño cosas como diseñador, como creativo, que es lo que dice Fernando allí Fernando, el del grupo multisectorial, lo dice, hay que ser creativos. Y estoy buscando modelos que tengan artesanía, modelos que tengan cosas, manualidades para poder seguir adelante con el empleo. El tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Aquí el mensaje que queda por parte de estos 3 empresarios, líderes gremiales, expertos en temas de economía, en temas de empleo, en temas de productividad, es que los TLC sirven si los podemos aprovechar todos y no un grupito selecto de grandes industriales, de grandes empresarios, de grandes cultivadores, y los pequeños y medianos empresarios se quedan por puertas, o las comunidades se quedan por puertas porque no hay infraestructura de servicios que permita que los TLC generen empleo y riqueza para el país. Nos vemos mañana y recuerden que este programa informativo a nuestra gente es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida.